Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muchísimas gracias por su presencia en el Instituto Nacional de Estadística. Nos encontramos hoy para hablar de dos variables económicas muy importantes para lo que hace el desempeño de nuestro país en este ámbito. En primer lugar, vamos a hablar de las estadísticas de comercio exterior de bienes al mes de julio de 2025. Es importante que luego de un primer cuatrimestre complejo, por tercer mes consecutivo, registramos una balanza comercial positiva. En este sentido, las exportaciones al mes de julio de 2025 fueron mayores que las importaciones, haciendo que el saldo llegue a 28 millones de dólares. Cifra importante, porque la consecución de 3 meses seguidos de saldos positivos hace que la oferta total de divisas, junto con el incremento de las remesas que ha manifestado el Banco Central en los últimos días, el incremento de la disponibilidad de créditos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se tenga una mayor cantidad de dólares y por ende el tipo de cambio viene cayendo. Esto es una cifra importante que se sustenta en un incremento sostenido de las exportaciones desde el mes de marzo. En realidad, desde el mes de febrero que hemos llegado al punto más bajo, donde tan solo se exportaron 569 millones. Al mes de julio estamos exportando 820 millones de dólares. Los incrementos más significativos se dieron en los sectores de minería y de la industria. Tenemos un incremento nada despreciable del 3% en las exportaciones con relación al mes anterior. Destacar que las exportaciones de zinc y plata fueron los motores del incremento de este componente de exportaciones en la minería. Zinc y plata aumentaron tanto por un mayor volumen de producción en la empresa minera San Cristóbal, junto con una coyuntura favorable de precios internacionales. En lo que se refiere a la soya y al complejo soya en general, también registramos un incremento con relación al mes de junio y tenemos un incremento muy fuerte en lo que es las exportaciones de carne bovina una vez que las exportaciones de este producto se han liberado. Esta liberación, junto con el aumento en las exportaciones de soya y derivados y el aumento de las exportaciones de urea granulada, hacen que las exportaciones en su conjunto aumenten. En el mes de julio, las importaciones también aumentan, y aumentan sobre todo en lo que es suministros industriales y combustibles, pero sobre todo suministros industriales. Este incremento en suministros industriales es importante porque puede implicar un indicador adelantado de mejoría en las condiciones económicas de nuestro país. Todo esto estaría explicando desde un punto de vista de fundamentos macroeconómicos la caída que estamos observando en el tipo de cambio. No solamente los fundamentos macroeconómicos llegan a explicar esta caída, sino también el menor nivel de especulación que existe en el mercado y la combinación de ambos factores, factor oferta de divisas y menor especulación, de manera clara y remitiéndonos enteramente a la teoría económica,
serían los determinantes del comportamiento a la baja en el tipo de cambio. En lo que se refiere al índice de precios del consumidor, luego de haber vivido meses bastante complejos debido a los bloqueos injustificados que han afectado a la canasta familiar en los meses de mayo y junio, en el mes de julio continuamos observando una tendencia decreciente en la tasa de inflación. En el mes de julio registramos 1,20 luego del pico máximo de 6,21 en junio. Y en agosto la inflación cae hasta 1,01. Esto hace que el acumulado en la gestión 2025 llegue a 18,09. Esta reducción en la inflación es significativa porque demuestra claramente que lo que estaba determinando la exacerbación en el alza de precios eran los problemas asociados a los conflictos sociales y factores climatológicos. Sí tenemos todavía problemas asociados al diésel, evidentemente, pero en la gasolina se ha normalizado, no tenemos conflictos sociales significativos y no tenemos problemas climatológicos significativos, con lo que evidentemente la tendencia a la inflación es a la baja, mostrando cierto nivel de inercia. Los productos más inflacionarios fueron la carne de pollo, debido desde el punto de vista del sector a la falta de diésel, empero considerando de que este sector argumentó en su momento que el alza del precio del pollo se debía a un incremento del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está bajando, esperemos que en los próximos días también el precio del pollo comience a bajar, porque sería incoherente que los productores en algún momento argumentaran que el precio sube por el tipo de cambio y cuando el tipo de cambio baja, no baje el precio. También aumentan los productos de papelería por el retorno que hemos tenido a clases, el material de escritorio escolar, la carne de res sin hueso. Esperemos también que ahora con la bajada del tipo de cambio se llegue a registrar una reducción en el precio de este bien, porque los productores señalaron que el alza era por el incremento del tipo de cambio. Esperemos que ahora los productores respondan de manera simétrica ante la caída del mismo. Tenemos un incremento en el plátano, perfumes y colonias importadas. ¿Quiénes caen? La cebolla. ¿Quiénes caen? El transporte interdepartamental en omnibus y flota, luego de terminada la época de vacaciones, era un incremento estacional el que hemos tenido en julio. Y algo importante, como el tipo de cambio cayó, los precios de la línea blanca, línea negra y celulares comenzaron a registrar un descenso en el mercado. Estamos hablando de televisores, refrigeradores, electrónicos, celulares en general. Y eso es lo que se observa. Y justamente televisores, aparatos telefónicos celulares y pañales desechables, productos importados, comienzan a registrar una tendencia a la baja acorde al comportamiento del tipo de cambio. Insisto, este comportamiento también debería darse en el precio del pollo y en el precio de la carne de res, al igual que se está reflejando en estos bienes que, ojo, son 100% importados, no en un porcentaje del costo total. Evidentemente, hemos observado comparativamente al resultado posterior a los bloqueos un incremento en el precio del pollo en las tres ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero los precios no son tan altos
como los que hemos tenido en el momento de los bloqueos. Ante la caída del tipo de cambio, mejora de las condiciones climatológicas y factores estacionales propios de la temporada, esperamos que en este mes de septiembre el precio disminuya como lo hace en todos los años. Y en cuanto a la carne de res, esperando que el sector cumpla sus compromisos con el gobierno y también cumpla la lógica de que como sus costos se incrementaron por el aumento del tipo de cambio, ante la obvia disminución de sus costos por la caída del mismo, los precios también disminuyan. Destacar que, por ejemplo, un bien importante, la cebolla, tiene un precio incluso inferior al registrado en el año 2023. La papa, un precio similar al de anteriores gestiones, y el tomate, un precio similar o incluso más bajo que el de gestiones anteriores. Muchísimas gracias. Preguntas focalizadas en los temas, por favor. Buenas tardes, director. ¿Cuáles son las razones económicas? Gabriel Imaña de Bolivia TV. ¿Cuáles son las razones económicas detrás de la reducción del tipo de cambio? Por favor, muchas gracias. Es importante la pregunta porque el tipo de cambio es una variable meramente económica, no es una variable política. Al ser un precio que se define entre la oferta y la demanda de divisas totales en el país, el incremento en la oferta de divisas debido al aumento en la balanza comercial, al incremento en las remesas y a la mayor disponibilidad de divisas por los créditos aprobados, obviamente que la oferta está aumentando y el precio, que es el tipo de cambio, tiene que caer. Pero también, desde el punto de vista económico, en las expectativas, la especulación está disminuyendo, afectando también favorablemente a este comportamiento. Gracias. Buenas tardes, director Carlos Villena de Unitel. ¿Cuál es el dato de la balanza comercial acumulada entre enero a julio de este año, director? Enero a julio de este año, por favor, director. Gracias. Si bien entiendo el contexto de su pregunta, que viene focalizado a que el saldo sigue siendo negativo, el saldo acumulado es de 496 millones de dólares negativo. Empero, al ser esta una variable de flujo, lo que importa es el desempeño mensual, que eso es lo que va definiendo de manera continua en el tiempo. Entonces, su pregunta viene doblada en el sentido de que el saldo positivo que tenemos 3 meses en balanza comercial estaría afectando a la disminución del tipo de cambio. Gracias. David Pizarro, de la agencia Fides. Director, por favor, 2 consultas. Uno, ¿cuál es la muestra que se maneja para calcular el índice de los precios al consumidor? Tomando en cuenta que hay mucha población que dice que los datos del INE no son acordantes al mercado, porque cuando uno va al mercado los precios están mucho más altos, pero el INE da otros datos. Interesante su pregunta. Pero desde el punto de vista técnico, si analiza cualquier país del mundo, no solamente Bolivia, ojo, que nuestro índice de precios fue aprobado por el Fondo Monetario Internacional. El índice de precios en cualquier país está compuesto por una serie de divisiones estándar. En el caso de Bolivia manejamos 12 divisiones, que van desde alimentos, productos de la salud, recreación, cultura, educación, servicios, entre otros. Manejamos más de 300 productos y hacemos cotizaciones en las 9 ciudades capitales y en lo que es el eje troncal a las áreas metropolitanas. Y cada mes se realizan 54.300 cotizaciones para poder tener el universo total de precios. Esta es una metodología estándar mundial que ha sido, insisto, aprobado en su momento por el Fondo Monetario. Gracias, muy buenas tardes.